Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Upukwe Pupore, como siempre visitando a las familias y conociendo todas las cosas lindas como vivieron y viven también nuestros padres y lo que nos ofrecen y cómo van construyendo también sus familias y al mismo tiempo las comunidades que después se van agrandando dentro del barrio, dentro de las capillas, dentro de la iglesia. Hoy aquí visitamos a una familia. Bueno, ellos mismos se van a presentar y cómo sobre todo fueron creciendo en este camino de fe que luego al final también nos ofrecen hoy a nosotros. Así comenzamos este programa de Ñande Upukwe Pupore en el día de hoy. Bueno, lo primero que hacemos es dar la palabra a las damas. Así que Ñañe, bueno, están en 10. Bienvenido a nuestro programa. Primero tu nombre, dónde naciste. Feliciana Recalde, nacida en Asunción. Sí, ¿en dónde naciste en Asunción? En Asunción es la Vicaría Castrense, la Virgen del Carmen, la calle. Sí, conozco. Somos medio vecinos entonces, porque yo estoy en San José Obrero, Villamorra. Sí, Villamorra. En la Castrense. De la Castrense. Sí. Cerca de... ¿Y cuántos hermanos eran? 5 hermanos. 5 hermanos. Sí. ¿Y vos qué número dentro de la familia? Y la última ya. ¿A la última? Sí, la Pajagüe. Fallecieron ya 2. Ya. 3 fallecieron. ¿Y dónde ustedes iban así a la escuela? ¿Ahí cerca tenían su escuela en esa parte? Teníamos cerca, o sea que la República de Chile. República de Chile. Ahí sí. Ya. Pues antes que existían unas cuantas por ahí cerca, ¿verdad? Alrededor. Y sí. Pero más nos tocaba más cerca de la República de Chile. República de Chile. La escuela. Ya. ¿Pero eso llevaba nomás el nombre de República de Chile o llevaban adelante los chilenos la escuela? Sí, los chilenos ayudaban bastante. La embajada chilena ayudaba bastante a esa escuela. Ya. Sí. Por eso el nombre nomás me llamaba la atención. Está sobre la calle España. Sí. Calle España. Sí, casi Venezuela. Está esa escuela. Sí. Ya. Qué bien, che. Bueno, y la educación, o la catecismo, tenían su capilla, su iglesia. Sí, en Santísimo Sacramento de la Recoleta. Allí luego se iba. Sí, ahí salíamos, es la que más... ¿Y lo que es la Castrense ahora, qué era allí? Era una cancha. Era una cancha. Una cancha y tenía una capillita que era Santo Domingo de Guzmán. Entiendo. Hasta que vino creo que con los sacerdotes agarraron y convirtieron en... Ya. La Vicaría Castrense. Seguramente que era, no sé, un lugar público, plaza, ¿será que era? Sí, es una especie de plaza donde... O sea, es ahora donde está la iglesia castrense. Es donde está la iglesia castrense, sí. Tenemos que mirar un poco y conocer un poco de esa historia, ¿verdad? Que ahora hermosa iglesia tienen ahí ahora. Hermosa iglesia, se transformó bastante el barrio, era muy distinto. No, ahora bastante. Barrio de los chicos ahora, sí. De los chuchis, como decimos. Bueno, muy bien. Y vamos a conocer un poco aquí es tu señor esposo. Bueno, tu nombre, de Vamos Guayna. Gualberto Caballero, nacido en Asunción, en la Cruz Roja, según me dijo mi mamá. Ya. Pero como mi mamá es sanpedrana, hubo cambios en su vida y en mi vida también. Claro. O sea, ella en ese momento estaba viviendo en Asunción, tu mamá. Y sí, ella vino de San Pedro, se encontró con el churrito de mi papá y nos crió. Ya. Pero después hubo cosas que cambió la vida y nos fuimos otra vez a San Pedro. Fueron a San Pedro, o sea que fueron allá y ahí entonces vos te malcriaste. Y desde el primer grado hice acá y el resto ya hice allá. Ya. Hasta la edad de servicio militar obligatorio que volví acá y de ahí me quedé. Llegué a San Pedro. ¿Y dónde fueron a San Pedro? Ahí mismo en la ciudad de San Pedro de Cuamandiyú. En San Pedro, en la capital, sí, muy cerca de la catedral. Llegó a Moto Miejina, llegó norteño, un seccionero. A la pucha. Sí. Número 1, nosotros número 2. Entonces, yo primer departamento y el San Pedro. Segundo, sí. Qué bien, che. Bueno, y allí en San Pedro, ¿cómo era un poco la cuestión de la catequesis, la formación, pero con la vende capilla, pero con la vende tu y pavo? si yo, como dije, el primer grado hice acá, el segundo grado hice, las hermanas tenían un colegio allá, Nuestra Señora del Carmen. Ahí hice mi segundo y tercer grado. Ya. Pero como es privado, después ya pasé a la nacional. A la nacional, sí. Vicente Ignacio Iturbe. Ya.
Y le es fácil pagarla ya pagarla privado. No. Y en aquel tiempo más todavía. Antes era jodido y ahora más. Sí, ahora más. Sí. Soy madre taina con ya. No. Está mejor para ella taina. No se ahorra para el colegio privado, no hay caso. Y si quiere que te sobre más y anda del Estado ahí. Y no prenda la luz más menos para que te sobre. No prenda la luz ahorra más. Sí, así es. A pesar de presidente y votar ya otra vez. Pero ya dice otra cosa. Añade ya es otra cosa. Sí. Así es, qué bien, che. Entonces esa formación interesante. Bueno, y después sobre todo queremos conocer un poco cómo lo vi la bella cuando yo, entonces para el servicio militar, ¿verdad? ¿Volviste a Asunción? Volví a Asunción en el 81. 81. Y nos encontramos en el colegio de su barrio, en Asunción. Entiendo. Villa Guaraní se conoce más el barrio, la zona del Banco Ereco de Franco, Maigo, pero viene ese perfil de correr, y yo la churra, pero. O invadir la momento. Ah, sí. Y así fue en el colegio, nos encontramos en el 82 por ahí. Y años fueron compañeros luego en el colegio. De colegio, Yeah. de curso no, de colegio. De colegio, sí. Y unos años de amiguitos y después ya nos juntamos. Ya contaron. En el 90 nos casamos y hasta hoy estamos. Ya. ¿Y cuántos hijos tiene señora? Tenemos 2 hermosas hijas y 2 hermosas nietas. De una nieta de... O sea, 2 nenas lo que tienen. 2 nenas. O sea que aquí el papá es el mimado entonces. Sí, renovando, rebobinando un poco, nos mudamos nosotros en Villa Guaraní con mis padres, de Asunción en Villa Guaraní. Ahí llegué a entrar en el colegio Ligia Mora de Stroessner, de Villa Guaraní. Sí. Y ya terminó su colegio en el 84, yo en el 85 mi 6º curso, y llevándome cuaderno para que yo pueda aprender las cosas que él ya vio en el 6º curso. Ahí nos conocimos. Ya. Empezó el noviazgo ahí 5 años. Entiendo. Y nos casamos en el año 1990. 1990. Sí. Entonces, y hasta ahora ya hay más 26, imagina. Sí, entonces 36 años, imagina. Sí. Cumplí en junio. En junio. Sí. Y los hijos, las hijas. La hija mayor tiene 35 años. Ya tiene 35 ya. Y la menor, los nietos. Los nietos tienen 12 años y 2 años. Y 2 años. Sí. 2 nietos ahí, Bereco. Sí, 2 hijas y 2 nietos. Sí. Qué interesante. 2 chicas y 2 chicos. Ya. Y las nietas son mujeres. Las 2 son mujeres. Mujer otra vez. Entonces por eso digo, aquí el abuelo y el papá, entonces el más mimado. Bueno, así entonces estamos compartiendo aquí nosotros hoy en este día. Nosotros volvemos enseguida para contar un poquitito más esta historia de esta familia. Cursos Modulares Bíblicos 2026. Ay de mí si no evangelizara. Modalidad virtual y presencial. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo. Jesús en el Antiguo Testamento. Profecías mesiánicas en Isaías. El Cordero en Éxodo y su cumplimiento en el Evangelio de Juan. José, David, Samuel y Moisés como figuras de Cristo. Opción presencial. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villamorra. Inscripción al 0982 40 80 10. Colaboración 100.000 guaraníes. Alias 0986 40 46 03. Enviar comprobante al 0982 40 80 10. Ella es Julia y todos hablan de su panadería. De Luis, dicen que arregla todo en su taller. Siempre recomiendan el vivero de María. Todos ellos dicen con orgullo que son nuestros socios. Porque cuando nos contaron sus ideas, respondimos con microfinanzas para apoyarlos, préstamos a medida, convenios con MIPYMES. ¿Vas a esperar que te digan cómo llevar adelante tu negocio? Hacete socio de la cooperativa Medalla Milagrosa, Top of Mind 2025.
Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con Ñande Upicue Pupore. Estamos con el señor Gualberto y la señora Feliciana, ¿verdad? Sí. Entonces, este matrimonio ya hace 36 años. ¿Y nosotros dónde nos encontramos ahora, Ña Feliciana? Muy en la Pende Barrio Coave, donde están viviendo ustedes. Distrito en Costa Sosa. Costa Sosa. Barrio Nos San encontramos Miguel. en Luque. Luque. En Luque. Costa Sosa, sí. Barrio San Miguel. ¿Y en qué año ustedes vinieron aquí en esta zona? Y nos mudamos en noviembre del año 1996. 1996. Sí. Ustedes me dijeron que se casaron en el año 1990. 90, sí. 96 bebé yo. Sí. Ya aquí. En busca ya para estar en nuestra casa. Sí. Como vivíamos en alquiler. Entiendo. Entonces ya teníamos nuestra casita y vinimos acá. Y vinieron hacia aquí. Y cuando eso aquí estaba ya bien poblado, todavía estaba... Pucano Gualberto, Cuerepa sí. Era en nuestro sector, creo que éramos 3 casas nomás. 3 casas no, en ese momento. No aparecía la bombero, mía ya sí ya tenemos. Menos con Imbara, no lo sabéis, no lo sabéis, cañones. Pero ahora está muy poblado. No, aquí está llenísimo, no hay más un lugar vacío ya casi. Ya tenemos barrio Chuchi y todo, ya por acá. Anteriormente era Arenal. Arenal, ¿verdad? Sí, Arenal. Sí. Tenemos que salir en la ruta. Y eso te iba a preguntar, ¿cómo hacían? ¿Salían a la ruta? ¿Y se esperaba colectivo o tenían su vehículo propio? No teníamos el vehículo propio. Que caminando hasta la ruta. Caminar hasta la ruta. Y agarrar la línea que era ¿Y la esos línea? colectivos eran los mismos que hasta ahora funcionan, verdad? Sí. Sí. ¿Los mismos? Los mismos. ¿No cambiaron nunca? No. Con echar tanto más. Esperando lo eléctrico, pero sigue siendo el... Esperamos el eléctrico. Sí. Que nos done, porque allá va a aparecer la colectiva donado por Taiwán. O sea que ya te diga tu mayor y nunca la yo ya de mía. No. Ya no regalos, ya mendiga. Ay, ¿tú cómo la pasada a uno le pregunté y me dice, pero es una buena gestión, padre, que estamos haciendo. O recibían un regalo al año de plata, bueno, desaparece pa. Bueno, ahora aquí sobre todo, ya que eran pocas familias, aquí estamos en la capilla que se llama San Miguel. Y me dijiste luego que el barrio se llama. Ahora eso es capilla. Y en el año 1997 se reunió un grupo de personas para organizar una chocolatada para los niños, para el festejo del Día del Niño. Día del Niño, 16 de agosto. 16 de agosto. Sí. Y logramos hacer esta chocolatada y vimos la necesidad espiritual de la comunidad. Y entonces nos reunimos con un grupo de familia, o sea que... Todos los que estaban por aquí alrededor llamaron. Un grupo o sea que 2 señoras, lo que nos fuimos a hablar. 2 señoras, ya. Sí, con el delegado de la capilla, cuando eso capilla de Yara Curuzú. Hablando con el señor Juan Ángel Chávez, si no podía venir a ayudar. Capilla Curuzú, que ahora, Ñandeyara Curuzú, que ahora es parroquia. Ahora que es parroquia. Que es del otro lado de la ruta, ¿verdad? Exactamente. Que está ahí. Y cuando eso era capilla. Dependiente del santuario de Luque. Santuario de Luque. Exactamente, sí. Y nos hablamos con el señor delegado, que es Juan Ángel Chávez en ese momento.
pidiéndole una ayuda espiritual, porque para que venga a una celebración de palabra a la comunidad. Claro. Empezamos una cancha de vóley con una imagen prestada por una señora del barrio, porque acá las personas son muy devotas a San Miguel. Ah, mira un poco. Y nosotros no teníamos imagen, o sea que es una pequeña comunidad sin imagen cuando eso. Sí. Bueno, pero ¿cómo apenas acá me la San Miguelina? Sí. Y vino a ayudarnos el señor Juan Ángel Chávez. Ese año tuvimos la primera celebración en la casa de la señora Silvana Palacio, de viuda del Leguizamón, quien nos prestó la imagen. Ahí hicimos la primera celebración. Imagen prestada, anda ahí, oye, ni que verás así las imágenes. Imagen devolver cuando eso. Y estuvimos haciendo casa por casa la celebración de palabra. Y cuando nos dice el señor delegado en el año 2001 que el párroco va a nombrar como pro centro catequístico y teníamos que tener la imagen primero porque teníamos que ya tener catequesis de niños. Ah, ya tenían que tener. Y ver un lugar donde hacer esa catequesis de niños. Ya. Y como no teníamos lugar propio, entonces decidimos hacer una calle corta. Ya. Sí, fue eso en el 2001. Va a irse la calle corta. Y no tenía salida. Calle sin salida. Calle sin salida. Pepe Iquero. Pepe Iquero en el año 2002. Empezamos en marzo de 2002 a dar la primera catequesis. Ahí, entonces como nadie no trae vehículos, hoy Pepe. Exactamente. ¿Qué Pepe? Diligenciado. Sí. Lo llamó la 2001. ¿Y qué hacían así? Ponía bajo mango punama mango de Estados Unidos, mango buena. Hay gusto de echar la mitad, y sillita, mire, y ni pizarrón con como nuestras actuales escuelas en el campo así es nuestra escuela, así todavía, mango buena, pero me llega y clase. Por el Pepe o solo para y te choque a Joapa, pero mango buena. Y así, che. A Peco yo donaba y carpa. La carpa, doña Punujamá, la hora de celebración de palabra. Sí. Pero la doña Punujamá sin nada. Mango Gupe, así la mitad cuera güerula, doña Punujamá la catequesis. Mira un poco. A pecho doña Punujamá con la ayuda, con la gloria de Dios, porque ya con la gente ayudaba. Claro. Eso estamos en el 2002. 2002. Ahí comienza. Ahí comienza como centro. Ahí. ¿Y vos te acordás, don Gualberto, quién era el párroco? ¿Dónde mandó ahí? Más la paella, bueno. Ahí me fusilaste. Pepe ya lo fusilamos. ¿Dónde mandó ahí? Es Miguel Ángel, el apellido no me que estaba de párroco. Párroco. Pero ¿quién era? ¿Eran los canadienses todavía? No, ya nos tocó los canadienses, ya se fueron los canadienses. Ya quedamos a cargo de este padre Miguel Ángel. Ya. Sí. Sí. Que vino entonces como párroco del santuario, entonces de Luque. Del santuario. Entonces dependían ustedes, entonces en realidad medio dependían de Ñandeyá de Curuzú en ese momento, de la capilla. De la capilla. Pero a Peña, bueno, a Peña independiza. En el año 2002 ya tuvimos ya nuestra celebración de palabra con el diácono Andrés Colina. Ese fue el 29 de septiembre del 2002. Ya. Y después, don Alberto, ¿cómo sigue la historia de la construcción mía? Porque han poner esa vela en la capilla. Y sacrificio, unidad y eso. Podemos batir la gente, podemos creer en la gente, los padres. Siempre hay, siempre debe haber una cabecilla. Claro, por eso. Oír la cabecilla. Oye a la líder, después a ver güey. A Pepe o se hizo de la gente o cambiar. Ya. Lo que es hoy día, ¿verdad? Claro. Y siempre en todo grupo están de todo. Umicre, apoyo por líder, a mí otro seguía. Ahora tú, oye, mañana, brillante. Oimba. O paisaguañe. O paisaguañe. Qué bien. Oye, por un lloré la ya lo va más ya no hay más ya lo llevamos la terrena. Ya, este lugar, ¿cómo hicieron? Compramos haciendo un préstamo. Estaba el dueño de casa cerca de acá, nos pidió 15 millones, cosa que nosotros tiempo? No teníamos. ¿En qué año era eso? ¿2000? Creo que fue ya 2008, 2009. Por ahí. 15 millones ya está mal, pues. Y la ya pues ya que cuando me se voy la préstamo porque no le doy confianza a la comunidad. Claro. Esa la pepagata, se puede tener comida, no existía la comunidad de ti. No le doy la pro ayuda
Hanga pe ayudar a su becuera. Ah, sí, a ver, lo conseguí. Hanga pe la pe producir a su becuera. Qué bien, che. Lo construí mi agua, la hora capillita y nada, porque pero oye, dona llegó y la petía externium mía, oye, y por más que pero no me ore. Claro. Claro, lloré la mitad me ladrillo. En serio. Ya petí ladrillo, güero. Cada uno tenía que echar un ladrillo. Pero ahí me quedé la sillita, pero güero, ladrillo. Y eso como cada sábado para la catequesis. Para la catequesis. Cuando tenían que venir. Pero se llama la tuya que había necesidad. Sí. Y me embura pues cueri o una yo ofrecer a la cemento, yo ofrecer a la mano de obra. A pecha poñe pun. Sí. A pero echar la la capilla a la gente. Entiendo. Ahora pedir mamá guasu y no era su peña Elvira Paz. Ya. Es la promotora, es la yurea, a pecha pero poñe pun la. Oye, la yuru aqua, ya. Exactamente. Le iba leve a la vez. Oye, otro matrimonio fundador, don Miguel Franco. Ahí te veo ayudaba. Ella o a Elvira, pero la cual la montó la yure, cuaji, pues. Ya. Responde al pueblo. Y lo otro, entonces, los otros acompañan. Mano de obra. Sí. ¿Y qué tal la juventud y los niños? Mía, obvio, en la catequesis más bella, pues a veces la mango obvio, mía, con Ana, perecó la instalación, lo mitad lo mismo. Getau, la mitad, getau la juventud, ahí por ahí, la juventud. Sí. O seguir, pues la porque aquí esta zona veo que tiene, a ver, San Miguel, un poco más ya tiene Santísima Trinidad. Sí. Oye, ¿verdad? Después no sé qué otra capilla hay por ahí cerca. Está Santo Rey. Santo Rey, sí, es una capilla. Sí. Que no está muy lejos de aquí. No está muy lejos de aquí. A Pepe otro lado más, a San José Esposo. San José Esposo, sí. Marambure, imagínate. Sí. Exactamente. Qué bien. Pero aquí sí empezamos así, poquito a poquito, bueno, con la ayuda de Dios. Y estas son las cosas a Peña. Voy a ver a San Miguel, sabe, y poner la imagen. Sí, el ore protector, fundador. Y la gente muy devota a San Miguel. Muy devota. Cuando nos mudamos a eso vimos que son muy devotas. Ya. Haga la chocolate, mi anda Peña Bohema la día del niño, sino que el día de San Miguel. De San Miguel. Pepe ya le llamó la caruguazuja, la chocolate, mitad meguana. Ya. Sí, con colaboración de todos los feligreses. Sí, claro. Eso yo siempre escucho en las comunidades, ¿verdad? Siempre dan los avisos. Entonces aquí, fulano me dé tantos mil, fulano tantos mil. Otro que se pueda dar fideo, arroz, a pesa o ese. Exactamente. La misma forma, así como construyeron también su comunidad, ¿verdad? Y eso es lo lindo. Sí. O sea, la misma comunidad que valora también su esfuerzo. Y como vos estabas diciendo, en la medida en que os echa la gente, la joyena o puan, entonces ahí parece que apoyan más, ¿verdad? Sí, así pues, es. sea pues la progreso, entonces pues la gente ya sea la progreso. Exacto. Porque nos echaron pues la o duda y pues pues sin embargo cada año la mejora, entonces la donación. La ayuda y la donación. Sí. Qué bien. Bueno, queridos amigos, así entonces estamos hablando con el señor Gualberto, la señora Feliciana. Todos ustedes llegaron a vivir desde el comienzo, ¿verdad? De esta comunidad. Y también con su familia. ¿Y dónde se iban sus dos hijas? Porque dos hijas Pelleco y se llamó la escuela de Arby. Padres Unidos era la escuela cerca de la parroquia Academia de Yacuruz. Padres Unidos. Padres Unidos. Era. Sí. Padre vio la mujer porque acuérdate que te vamos a poner a la escuela. Exactamente, padres. Oye, un grupo de padres, esa es la necesidad. Faltas a la escuela, entonces yo uní un grupo de padres. Yo no sé, la Padres Unidos. Las Geranas. Apello Ovante frente con Isidoro Saracho, que comparte el mismo predio. Entiendo. Entonces al terminar la escuela UPP sabe otro lado. Que es la parte secundaria, ¿verdad? La parte secundaria que se llama Isidoro Saracho. Isidoro Saracho. Ese es un colegio grande ahora actualmente. Ese es un colegio grande ahora. Sí. Qué bien. Y bueno, viste, los Padres Unidos hacen que después el colegio sea grande. Esa es la unidad por lo que hace falta. Sí. Ser unido en la mano de Dios a Pepe Doña. Y usted, don Gualberto, ya ve unidad, ve la vende barrio, ve la vende comunidad, ve la vende capilla, ve. Y sí, oye, padre, porque el resultado de eso es esto que hoy tenemos. Ya. No, y se nota. Yo ya participé, ya creo que 2 veces más, ¿no? Ya ven. Sí, 2 veces más para ahí. La tercera la vencida.
Bueno, así entonces les agradezco sinceramente el poder compartir, ¿verdad?, esta experiencia tan linda de ustedes con otros, muchísimos que nos están siguiendo en nuestro programa, ¿verdad? Y esto es un entusiasmo también, viendo y otras capillas, otras comunidades, otras familias, como también desde lo poco siempre después van ofreciendo muchísimo también para los niños, para los jóvenes y para toda la familia. Y nosotros, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Yo les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Upukwe Pupore.